Punto y aparte. Con Dore Ferriz. En la primera emisión. Central FM. Equilibrio. Llega Dore Ferriz con un tema muy de viernes. Nos va a hablar de cuando el vino tomó estatus. Buenos días, Dore. ¿Cómo estás? Adelante. Muy buenos días. Saludo con todo mi cariño al auditorio. Hoy es viernes y tengo un antojo loquísimo de hablar de vino, pero me quiero remontar a la época del Imperio Romano, cuando el vino tomó auge económico y empezó a formar parte de la vida social de Roma como parte de sus hábitos, también en la cultural, porque se tornó en un tema religioso, y por supuesto el dinero, ¿no?, que se empezó a mover en la sociedad romana. En aquel entonces el vino era una bebida, por supuesto que era apreciada, pero también era consumida ampliamente tanto por la élite como por las clases más bajas de la población. En primer lugar, la producción del vino era una actividad económica de por sí ya importante en varias regiones del Imperio Romano y tenía sus áreas vitivinícolas que estaban en Italia, especialmente en la región de Campania y la zona de la actual Toscana. Sin embargo, también se cultivaba en otras partes, tenían otros viñedos en provincias como Hispania, la Galia, el norte de África y Medio Oriente. Entonces, el comercio del vino era pues una parte vital de la economía en general. Había grandísimas cantidades de vino que se producían, y no solo eso, sino que se distribuían a través de una extensa red de rutas comerciales, terrestres y marítimas. Literalmente, se construyeron carreteras exclusivamente para transportar el vino. Abrieron caminos para facilitar el transporte de este desde las regiones productoras hasta los centros de consumo. Entonces el vino se exportaba a diferentes partes del imperio y los romanos estaban ávidos de establecer colonias que por supuesto se hicieron, asentamientos en áreas que eran ya estratégicas con la finalidad de garantizar el suministro continuo del vino. Además, se construyeron puertos, almacenes que estaban cerca de las regiones productoras, todo esto con la finalidad de facilitar la exportación. La producción y comercio del vino también generaron empleo, hay que mencionarlo, y oportunidades económicas para muchísimas personas. Pues claro, se ocupaba mano de obra para cultivar los viñedos, recolectar las uvas, producir el vino y transportarlo. Además, se crearon negocios que estaban relacionados con la venta de vino, como tabernas, tiendas especializadas, que por supuesto contribuyeron a la economía. El vino romano era muy apreciado tanto como dentro como fuera del imperio. Y se consumía como agua, pero también se consumía en banquetes, festividades, rituales religiosos. Nada más que ahí empezó a haber una diferencia entre los vinos, entre los jugos, los mostos. Y los romanos exportaban su vino a otras regiones que le permitía obtener más beneficios económicos y además establecer relaciones comerciales con diferentes culturas y adentrarse en ellas como parte de sus costumbres. Tan es así que en el cristianismo el consumo de vino representa la sangre de Cristo. Y bueno, no me voy a ir muy lejos, Cristo lo reprodujo también. Pero bueno, la economía del vino durante el Imperio Romano fue una actividad importante que necesitaba de una producción a gran escala, de un comercio importantísimo también a gran escala y la permeabilidad de su consumo, generando pues un crecimiento importante en materia económica, en la creación de empleo, las relaciones comerciales y su expansión hasta la propia expansión del imperio. La península itálica pasó a ser esta primera región del mundo productora de vino, y me voy a ir lejos, muy lejos, por ahí del año 146 a.C. ¿Qué hicieron? Importaron vitivinicultores de Grecia, pero su agricultura ya no alcanzaba a cubrir la demanda. Solo imagínense que en aquel entonces el consumo por persona era de 1 a 5 litros por día. De verdad que a veces me pregunto cómo le hizo la especie humana para sobrevivir la peda, caray, porque literalmente el consumo de agua era nulo por falta de higiene.
Y sí, suena absurdo en un planeta conformado por 70% de agua. En fin, si te estabas preguntando si en tus genes puedes detonar el alcoholismo, pues ya tienes la respuesta. Sí, seguro que sí. En fin, el vino no tenía estatus, lo tomaban esclavos y emperadores. En un principio se hacían los jugos y se bebía por igual, de hecho frío, caliente y hasta como medicina. Sin embargo, esta expansión dio pie a diferentes tipos de mostos que empezaron a venderse en diferentes precios. Y hubo un momento donde se llegó hasta reservar el jugo puro de la uva para las clases más altas, y a los esclavos le remojaban los restos de la uva para extraer vinos diluidos. Y justamente en ese momento, el vino empezó a ser símbolo de estatus social, aunque continuó siendo una parte integral de la vida romana, de nuestras creencias y todo eso hasta la fecha. Pasen un hermoso fin de semana, querido auditorio. Claro que sí, Dora, muchísimas gracias. Interesante tu tema. Cuando el vino tomó estatus. Soy tu amiga Dore Ferris y hoy quiero decirte cosas que son bien importantes. La primera es que tu opinión cuenta y cuenta mucho, y es por eso que queremos invitarte a que participes en todas nuestras plataformas digitales con tu opinión. También quiero decirte que somos un medio independiente, y es por eso que el hecho de que tú compartas nuestro contenido ayuda a que lleguemos a muchas más personas. Quiero invitarte a seguirnos en todas las plataformas de Central FM, en Facebook, en Twitter, en Deezer, en Apple Play. Básicamente estamos en todas partes, estamos cerca de ti. Yo soy Dore Ferris, gracias por escuchar. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.